Hermanos amados de Dios, gracia y paz sean ustedes de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Indudablemente, hermanos, la gracia de Dios nos ha permitido que durante varios meses estudiemos acerca de sus atributos, acerca de quién es Dios, acerca de sus perfecciones. Y en el día de hoy estaré dando la última clase de esta serie, Conociendo a nuestro Dios. Y les confieso que cuando comencé esta serie, pensé que la terminaríamos cuando estuviéramos congregados. Pero una cosa es lo que digamos nosotros y otra cosa es lo que dice Dios. Él es soberano y ha sido inmensamente bueno con nosotros. Hemos estado constantemente en sus manos y Él hace lo mejor para cada uno de nosotros. Y sin duda, hemos sido bendecidos con esta serie. Pero permítame, antes de iniciar la clase, hacer una pequeña estadística sobre el tiempo que estuvimos escuchando estas clases. Han sido 15 clases, contando la de hoy, de aproximadamente 25 minutos cada clase. Quizás un poco más, un poco menos, pero esto hace un total de 375 minutos aproximadamente, quizás un poco más. Pero a su vez hacen un total de 6 horas y media de clases. 6 horas y media de clases. Hermanos, como he dicho desde el principio, esto es solo una base. Solo hemos conocido un poco de los atributos de Dios. Solo hemos conocido un poco de las perfecciones de Dios. Nunca va a ser suficiente para conocer a Dios, nunca. Y nuestro llamado es, mis hermanos, para seguir creciendo a la imagen de Cristo, es conocer a Dios continuamente a través de su palabra. Es conocer a Dios a través de Cristo, quien es la imagen visible de Dios. Por eso aprovecho la oportunidad de que ustedes, mis hermanos, se animen unos a otros para que perseveren en la fe, para que estén continuamente influenciados por la palabra de Dios, para que estén continuamente creciendo e influenciados en el conocimiento de Dios y para que estén continuamente influenciados y creciendo en la sabiduría del conocimiento de Dios. Y Dios, que es un Dios de medios, usa la predicación de su palabra a través de los sermones, a través de cada clase, para que sigan creciendo, para que sus hijos crezcan. Así que te animo, mi hermano, a que si sabes de un hermano que no se ha expuesto a la predicación de la palabra y a todas las clases de su iglesia local, los exhorte y los animes a su vez para que lo hagan, para que no pierdan la oportunidad de crecer a la imagen de Cristo, con cada medio, con cada recurso que Dios dispone para hacerlo. Amén. Hermanos, como dije, hoy es la última clase de esta serie. Y hoy vamos a hablar del incomparable, del maravilloso y del asombroso atributo del amor de Dios. Oremos al Señor. Padre Celestial, eres nuestro Dios, te alabamos y oramos en base a los méritos de Cristo. Venimos a ti, Padre eterno, que de nuevo nos ayudes en tu amor y en tu gracia a estar quietos y depender de tu Espíritu. Depender de tus consejos y depender de tus caminos. Te damos gracias, Dios, por todo este tiempo de permitir que te conozcamos, para que podamos vivir para tu gloria. En el nombre de Cristo, oramos. Amén. Dios es amor. Sin duda, una de las expresiones más formidables y más maravillosas de la Biblia. No hay ninguna duda, mis hermanos, que Dios es amor. No la hay. Y a primera vista, ese atributo no parece ser un gran problema teológico, porque la misma Biblia describe a Dios, o nos enseña que Dios es amor. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8, nos dice claramente, Dios es amor.
De todas las maneras de describir a Dios, esta es sin duda la más ampliamente aceptada. Pero así como es ampliamente aceptada, es también la que más se ha distorsionado e interpretado mal. ¿Por qué? Porque aunque el apóstol Juan está presentando una realidad asombrosa, no está ofreciendo una definición definitiva de Dios. Porque si Dios solo es amor, entonces los demás de sus atributos, lo que nos describen en la Biblia, no son válidos. Y por lo tanto, no sería el Dios que adoramos. Entonces, las palabras Dios es amor significan que el amor de Dios es un atributo esencial de su ser. Él expresa la forma en que Dios es en su ser unitario, como lo hacen sus otros atributos, como el de santidad, como el de justicia, como el de fidelidad. Como dije en una de las clases, mis hermanos, Dios no se divide en porcentajes para mostrar sus atributos, no. Dios en su esencia, en su mismo ser, en su total plenitud, es todos sus atributos, es 100% cada uno de ellos. Si Dios es inmutable, su amor, por supuesto, no cambia, es inmutable. Si Él es autoexistente, su amor no tuvo principio. Si Él es infinito, su amor no tiene límites. Si Él es eterno, su amor no tiene fin. Si Él es santo, su amor es puro. Si Él es grande e inmenso, su amor es sumamente amplio. Amén. Por eso nosotros debemos marcar, mis hermanos, la diferencia entre lo que muchas personas entienden del amor de Dios y lo que significa verdaderamente el amor de Dios. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado la frase, un Dios de amor nunca me castigaría? O la frase, Dios me perdona así viva como viva, Dios me ama tal y como yo soy. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Como dijo J.I. Parker, alrededor de este atributo se han tejido ideas falsas como una cerca de espinas, ocultando de la vista su verdadero significado, y no resulta nada fácil atravesar esta maraña de maleza mental. Lo cierto es que esta persona que tiene este concepto equivocado del amor de Dios, lo que está diciendo en realidad es que yo tengo mi propia idea de lo que es el amor de Dios y solo aceptaré un Dios que me ame a mi manera. Las personas que proclaman este tipo de amor no tienen ninguna pista de lo que están hablando, mis hermanos. Es cierto que Dios es amor, como sabemos, pero cometen la gran equivocación de asumir que eso es todo lo que Dios es, o es todo lo que quiere que Dios conozcamos de Él, pero no es así como hemos visto a lo largo de esta clase. Mis hermanos, escuchen esto. El amor de Dios no omite su odio al pecado. ¿Escuchaste eso? El amor de Dios no omite su odio al pecado. Muchas veces las personas olvidan, como dice la Biblia, que es una cosa totalmente terrible caer en las manos del Dios vivo. Han perdido la realidad de la ira de Dios. Han hecho caso omiso que Dios odia al pecado. El Dios de la mayoría de los cristianos, que describen solo una parte del amor de Dios, es que Dios es todo amor y que nunca está enojado. Pero mis hermanos, hablando del amor de Dios, el verdadero significado del amor de Dios está ligado y está magnificado precisamente por nuestra culpa y por nuestro pecado. La Biblia dice en Romanos 5:8, uno de los pasajes que siempre tengo en mi mente, dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Vieron eso, hermanos? La grandeza del amor de Dios se revela hacia los pecadores en la muerte voluntaria de su Hijo Jesucristo. Alguien decía que nosotros debemos entender el amor de Dios pensando, en primer lugar, en nuestra creación, la imagen de Dios. En segundo lugar, pensar en nuestro pecado.
En tercer lugar, pensar en la revelación de la ira de Dios contra nosotros por causa de nuestro pecado. Pero en cuarto lugar, pensar en el amor de Dios en la salvación dada en Cristo Jesús. Por eso permítame dejar en sus mentes una definición bíblica del amor de Dios. Y en base a esta definición veremos qué es el amor de Dios. Se dice que el amor de Dios es un ejercicio de su bondad hacia los pecadores individuales, por lo cual, habiéndose identificado con el bienestar de los mismos, ha dado a su Hijo para que fuese salvador de ellos, y ahora los induce a conocerlo y a gozarse en él en una relación basada en su pacto. Amén. Qué maravilloso concepto, ¿cierto? Fíjense lo que dice, hermanos. El amor de Dios, en primer lugar, es un ejercicio de su bondad. Es decir, en el amor de Dios, expresa su generosidad cósmica y trata generosa y amablemente a sus criaturas. Se puede decir entonces que hay un amor universal, un amor general de Dios para con sus criaturas, pero no queda allí. Ese amor, en segundo lugar, según este concepto, es demostrado hacia los pecadores en su gracia y en su misericordia. Es decir, no solo no nos da lo que merecemos en su misericordia, sino que nos da lo que no merecemos en su gracia. Hermanos, como seres que hemos quebrantado la ley de Dios y cuya naturaleza está corrompida por el pecado, destituidos de su gloria, Dios muestra su amor hacia los pecadores. Pero no termina allí. En tercer lugar, dice este concepto, que el amor de Dios no solo es un ejercicio de su bondad hacia los pecadores, sino que los ama de manera individual. Y aquí quizás empezamos a hablar de ese amor especial de Dios. Es decir, mis hermanos, hemos sido objeto del amor de Dios. ¿Escuchaste eso? Hemos sido objeto del amor de Dios. La Biblia nos hace eco que Dios ama al pueblo que escogió. ¿Por qué es la pregunta? Porque simplemente ha elegido amarlos. Así es. Dice Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 al 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Y qué dice, hermanos? Sino por cuanto Jehová os amó. Sino por cuanto Jehová os amó. Como dijo Charles Wesley, nos ha amado porque quiso amar. Dios da su amor particularmente a aquellos que han sido elegidos antes de la creación. Dice también Jeremías capítulo 31 versículo 3, Jehová se me manifestó hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Hermanos, de la misma manera que la respuesta de Dios es personal, el amor de Dios es también personal para con sus hijos en una comunión íntima con Cristo Jesús. Ahora, ya de por sí es una bendición el haber sido escogidos en el amor de Dios desde la fundación del mundo. Y debemos dar gracias a Dios por su elección. Como dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses, que siempre daba gracias de que Dios os haya escogido. Pero ese amor se extiende más, porque en cuarto lugar, ese amor lo vemos en el bienestar de sus hijos según este concepto. ¿Cómo? Mediante sus bendiciones, mis hermanos. Mediante sus promesas para con ellos. Y esto nos habla de esta preocupación que tiene Dios por el bienestar de su pueblo. Por ejemplo, hermanos, no vemos a un padre amoroso, despreocupado con sus hijos, sin importar lo que le suceda, ausente de su dolor o siendo pasivo en sus problemas. No, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia con respecto a esa comparación del amor de un padre terrenal y el amor de Dios? Dice Mateo 7:11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más, dice Mateo, cuánto más
vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que la piden. Esto nos indica, hermanos, que el amor terrenal de un padre para con sus hijos es mucho menor en comparación al amor de Dios, porque aunque sea el mejor padre de este mundo, ese padre está manchado por el pecado, y Dios no. Lo cierto es que Dios siempre se identifica con el bienestar de sus hijos. Entonces el amor de Dios, mis hermanos, es un ejercicio de su bondad. Es para con los pecadores, es de manera particular, se preocupa y se identifica con el bienestar de sus hijos. Y aquí surge la gran pregunta: ¿cuál es el mayor bienestar que Dios tiene para con sus hijos? ¿Cuál es? La salvación dada a través de Jesucristo. Así es. Así que en quinto lugar, el amor de Dios hacia los pecadores es expresado mediante su Hijo Jesucristo. Hermanos, el amor de Dios solo ve su total plenitud en la cruz de Jesucristo. Y no es un amor ambiguo, no lo es. Las muestras del amor de Dios en la creación y en su providencia son algo ambiguas. Así como hay catástrofes, hay hermosos atardeceres, ¿cierto? Así como hay enfermedades, así como hay virus, hay salud y fuerzas. Pero solo en la cruz Dios nos muestra su amor sin ambigüedades. Así es. Se dice que la medida del amor depende de cuánto se da. Y quizás nosotros, para expresar nuestro amor hacia otra persona, damos algo de mucho valor, algo bien costoso. Y las personas, al recibir ese regalo que le damos, dicen: en verdad esta persona me ama. Bueno, si la medida del amor depende de cuánto se da, ¿saben cuál es la medida del amor de Dios? Su propio Hijo. ¡Qué amor tan costoso, mis hermanos! El amor de Dios es el don de su propio Hijo. Dice la Biblia, y conocemos este pasaje: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Romanos 8:32. Como dijo también C.S. Lewis, Jesús es lo mejor que Dios tenía para dar. No hay nada que pueda compararse al Hijo de Dios. Dios, al dar a su Hijo, Dios estaba dando a sí mismo, y no hay nada que uno pueda dar que sea mayor que eso. No lo hay. Hermanos y amigos que estén escuchando, la cruz de Cristo es la prueba culminante del amor de Dios. Por eso, cuando las personas solo leen Dios es amor en 1 Juan 4:8, tienen que seguir leyendo para que sepan y tengan el conocimiento de lo que significa el amor de Dios. ¿Qué dice 1 Juan 4:9? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en el versículo 10 lo deja aún más claro: en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Vieron eso, mis queridos hermanos y amigos? Sé que hemos leído muchas veces estos pasajes, pero ustedes tienen que entender y estar convencidos que la mayor demostración de amor de parte de Dios es en la cruz de Cristo. Usted y yo debemos siempre tener o relacionar el amor de Dios con el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. El apóstol Pablo estaba convencido de esto. Él hablando a los Gálatas de su fe en Cristo Jesús, Gálatas 2:20, él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, dice Pablo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es una prueba definitiva del amor que Dios tiene a sus escogidos. ¿Y saben qué, mis hermanos? Dios quiere y desea que sus hijos conozcan ese amor. Por eso, en último lugar, según este concepto,
El amor de Dios hacia los pecadores alcanza su objetivo cuando los lleva a conocerlo y a gozarse en Él mediante Cristo y su pacto. Dice Pablo a los Efesios, convencidos del amor de Dios en Cristo. Pablo ora para que la iglesia conozca el amor de Dios. Dice en Efesios 3, versículos 16 al 19, ora para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, dice Pablo, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer qué cosa, hermanos, el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo ora a Dios para que seamos cimentados en su amor y que podamos comprender plenamente la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de ese amor, para que seáis capaces de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Hermanos, Dios no solo desea que conozcamos su amor de manera intelectual, sino que Dios desea que conozcamos ese amor de manera experiencial, al manifestar su gloria de la manera más excelente en la gracia de Cristo a favor nuestro. Amén, mis hermanos. El amor de Dios es un ejercicio de su bondad. El amor de Dios es para pecadores. El amor de Dios es de manera individual y personal. El amor de Dios se identifica y se preocupa por el bienestar de sus escogidos. El amor de Dios se expresa en el don de su Hijo, en su prueba culminante de su amor y en su odio por el pecado. El amor de Dios alcanza su objetivo al conocerlo y gozarnos en el amor de Cristo. La pregunta que nos podemos hacer sin llegar al extremo de pensar que solo Dios es amor, no es saber si Dios te ama. Hemos visto, hay pruebas suficientes de que sí, de que Dios nos ama, hermanos. De eso no hay duda. La Biblia lo dice. Dios mismo nos ha revelado que Dios nos ama, que Él nos ama. La pregunta es si estás convencido de eso. Esa es la pregunta. Una vez le preguntaron, o una vez un profesor de un seminario cristiano hizo una encuesta informal en una clase de 120 alumnos. Y preguntó, ¿crees que Dios te ama? ¿Saben cuántos estudiantes dijeron que sí? Solo 2. Solo 2. Los demás dijeron que no estaban seguros. Y sin duda, hermanos, es una tragedia. Es una tragedia esto. Porque aunque no lo parezca, dentro del círculo cristiano, está el extremo de pensar que Dios no los ama y que ellos tienen que hacer algo para que Dios los ame. Es decir, piensan en Dios más como un jefe estricto en vez de un padre amoroso. O basan su amor más en lo que ellos pueden hacer para Dios que en lo que hizo Dios en la cruz y lo que hizo Cristo en la cruz. Hermanos, cuando nuestros hijos nacen, hay un amor nuevo en nuestros corazones, ¿verdad que sí? Y no hay nada que ellos puedan hacer para quitar ese amor. Es decir, hay un vínculo inquebrantable allí, en nuestra relación de padre e hijos. Y nadie puede cambiar ese vínculo. Siempre serán nuestros hijos. Yo pregunto, hermanos, ¿crees tú que no es igual o mejor que para Dios y sus hijos? Desde el principio, hermanos, de la Biblia, vemos que Dios siempre ha querido redimir un pueblo para sí, para ser su Dios y para que Él fuera su Padre adoptivo. Y como vimos hoy, mis hermanos, el lugar donde entendemos más el amor de Dios es en la cruz de Cristo. Y dice la Biblia, en Romanos 8, 38, 39, un versículo que nos conocemos de memoria. ¿Qué dice, hermanos? Que ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es, mis hermanos. Por último,
Yo quiero dejarte una sola aplicación a tu vida, basada en 1 de Juan, capítulo 4, versículos 11 al 18. Después de decirnos que Dios es amor, y que ese amor es Cristo en la cruz, para que vivamos en Él, que el amor no consiste en que nosotros lo amamos, sino que Él nos amó primero al enviar a su Hijo. Es decir, nos dice claramente lo que es el amor. Así luce el amor, nos dice Dios. ¿Qué dice el versículo 11? Amados. Ya deja claro que somos amados, nos dice amados. Si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si no amamos unos a otros, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y continúa diciendo, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Estas sencillas y a la vez muy profundas palabras, Dios es amor, revela claramente el carácter eterno de nuestro Padre Celestial. Él siempre ha sido y siempre será el Ser Supremo, cuyo uno de sus atributos y carácter es el amor, pero también revela el carácter que Dios desea para con sus hijos. Él desea que modelemos su amor mostrado en el Evangelio. Él nos llama a mirar el Evangelio en el cual nos motiva a hacer su voluntad y a vivir una vida agradable a sus ojos. Ahora, ¿qué implicaciones tiene según estos textos, o según este texto que leímos? Si conocemos el amor de Dios mostrado en el Evangelio, hermanos, ¿qué dice allí? En primer lugar, debemos amarnos unos con otros. En segundo lugar, mis hermanos, si hemos conocido el amor de Dios mostrado en el Evangelio, dice que el amor de Dios permanece en nosotros. Pero además de esto nos dice que el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Pero también nos dice, mis hermanos, que nos ha dado de su Espíritu si hemos conocido el amor de Dios mostrado en el Evangelio. Pero también nos dice, hermanos, que al conocer el amor de Dios mostrado en el Evangelio, testificamos de ese amor de Dios. Conocemos y creemos en el amor de Dios, también nos dice. Tenemos confianza en el día del juicio. Y por último nos dice que al conocer el amor de Dios mostrado en el Evangelio, ese amor quita todo temor. Mis amados hermanos, en definitiva el amor de Dios para con nosotros requiere solamente una respuesta de nuestra parte, una vida consagrada y en agradecimiento a Dios. Qué maravilloso y qué extraordinario atributo de Dios, de nuestro Padre Celestial. Que Él nos ayude a conocer más de su amor mostrado en la cruz de Cristo. Que esta serie haya sido de bendición para ustedes. Oremos para que Dios nos permita conocer cada día más de sus atributos y para que sigamos deleitándonos y conociendo a nuestro Dios. Dios los bendiga.